Mi nombre es Julio Antonio Marinero Rivas y estamos en la materia de Derecho Constitucional. En esta ocasión, de manera grupal, tenemos una actividad a desarrollar. El tema está relacionado con los funcionarios públicos. De estos vamos a explicar tres cosas muy importantes sobre ellos. En primer lugar, vamos a hablar sobre el principio de legalidad que tienen que regirse los funcionarios públicos. En segundo lugar, vamos a hablar sobre los límites de los funcionarios. Y en tercer lugar vamos a ver las consecuencias de no respetar las disposiciones, de no respetar los límites. Entonces, a continuación va a ir un compañero a explicar este punto, luego va a ir otro y al final va a ir nuestra compañera del grupo a explicar la última parte. Y luego vuelvo yo a armar una pequeña conclusión de acuerdo a lo que hemos visto. Así que a continuación vamos con nuestro compañero. Mi nombre es Israel Estrada, soy miembro del equipo TECUM y en esta oportunidad vamos a abordar el tema principio de legalidad de los funcionarios públicos. Al respecto, me gustaría partir de lo regulado en el artículo 83 de nuestra Constitución. En su inciso tercero establece que los funcionarios de gobierno son delegados del pueblo y no tienen más facultades que las que expresamente les da la ley. Creo que más de una oportunidad hemos escuchado esta disposición, pero ¿a qué se refiere? Bueno, en términos simples, se refiere o significa que las actuaciones de la administración pública por medio de sus funcionarios debe estar sometido en todo al imperio de la ley. Es decir, hay un marco jurídico, hay una disposición positiva, por decirlo así, bajo el cual los funcionarios públicos están obligados a actuar y no pueden salirse de ese marco. Esto supone una disposición sumamente garantista, ya que pretende precisamente garantizar seguridad jurídica a sus administrados frente a la administración pública. Establece un límite externo que enmarca las actuaciones de la administración pública o de los funcionarios públicos. Esto supone una disposición sumamente garantista, ya que pretende precisamente garantizar seguridad jurídica a sus administrados frente a la administración pública. Establece un límite externo que enmarca las actuaciones de la administración pública o de los funcionarios públicos respecto a lo que la ley les permite o manda que deben hacer. Este principio incluye una serie de rasgos, entre los que podemos mencionar que debe haber una total sumisión a la actuación de la administración pública, una sumisión a la ley, ¿ya? O sea, no puede actuar fuera del marco de lo que establece la ley. Otro rasgo es que las competencias y las actuaciones de la administración pública o de los funcionarios públicos requieren una norma concreta que regule esas actuaciones. Es decir, no puede ser arbitrario, no pueden autoatribuirse funciones que no les han sido conferidas mediante una disposición legal. Este principio también supone o crea derechos para los administrados y también obligaciones. ¿Cómo es esto? Bueno, el ciudadano que no es funcionario público no pueden autoatribuirse funciones que no les han sido conferidas mediante una disposición legal. Este principio también supone o crea derechos para los administrados y también obligaciones. ¿Cómo es esto? Bueno, el ciudadano que no es funcionario público se crea un derecho de poder exigir al funcionario que cumpla lo que la ley le está mandatando hacer o que se apegue a lo que la ley le ordena. Puede exigir que no se salga de ese marco o que le resuelva conforme a lo establecido en la ley respecto a las atribuciones del funcionario. Este principio supone una vinculación positiva, como lo mencionaba hace un momento, para el funcionario público, en el sentido de que solo puede hacer lo que está regulado de forma escrita en la disposición legal
contrario a los ciudadanos que no somos funcionarios públicos, que nos apegamos a lo establecido en el artículo 8 de la Constitución, que establece que nadie está obligado a hacer lo que la ley no manda, ni a privarse de lo que ella no prohíba. Este artículo no es aplicable a los funcionarios públicos, ya que es todo lo contrario, únicamente pueden hacer lo que expresamente la ley les ha ordenado. Hola, muy buenos días, mi nombre es Ángel Galicia. Continuando con el tema acerca de los funcionarios públicos, yo quiero hablar acerca de los funcionarios públicos. Tienen algunas restricciones o limitaciones. Ellos no están exentos ya de que porque fueron elegidos en un cargo ellos pueden hacer lo que ellos quieran. Asimismo, el artículo 218 de la Constitución nos dice que los funcionarios públicos y empleados públicos están al servicio del Estado y que no pueden pertenecer a una fracción política determinada. El hecho que hayan sido elegidos por un partido político, ellos ya no pueden estar ligados a ese partido político o andar haciendo algún tipo de privacidad. Así, porque el artículo 221 dice que también ellos tienen otra restricción, que tienen prohibido estar haciendo huelga los trabajadores públicos y municipales. Lo mismo que el abandono del colectivo de sus cargos por andar en este tipo de actividades, y la militarización de los servicios públicos civiles procederá únicamente en casos de emergencia nacional. Eso es lo que dice. Asimismo, en las otras prohibiciones que ellos tienen están las de que también ellos tienen estrictamente prohibido a los funcionarios y empleados públicos imponer sanciones a subalternos con el fin de tomar contra ellos algún tipo de represalia o desorden público o que constituya violación a cualquier tipo de sus derechos o leyes que le concedan. Y también tienen prohibido solicitar a otros funcionarios y empleados declaraciones, adhesiones o pronunciamientos de cualquier naturaleza, y especialmente a los que directamente o indirectamente estén ligados a ellos. Y asimismo tienen la restricción de que no pueden estar contratando a personas que tienen hasta el 4º grado de consanguinidad en el cargo que ellos ostentan. Y también ellos tienen prohibido estar recibiendo algún tipo de regalías o algún tipo de pago por el trabajo que están haciendo, cuando el trabajo es estar sirviendo al público. Gracias. Buenas tardes, licenciado Barrera y compañeros. Después de haber escuchado parte de la presentación de mis compañeros de grupo, yo les voy a hablar un poco del régimen disciplinario que debe de tener el funcionario público o empleado público. En este caso, algunas de las amonestaciones o sanciones que se imponen a este tipo de empleados o a este tipo de funcionarios privados son amonestaciones escritas o orales, multas que no pueden exceder del 10% de su sueldo mensual, suspensiones de sueldo, postergación hasta de 2 años en un proceso de ascenso, rebaja de categoría del mismo cargo y despido o destitución del cargo o empleo. ¿Quiénes pueden imponer esta sanción? Pues estas amonestaciones pueden ser impuestas por la Comisión de Servicio Civil o por los jefes del servicio con la sola comprobación del hecho que los motiva. En este caso, pues algunos casos de amonestación serán sancionados de forma oral privada para un funcionario o como para un empleado que cometa faltas leves o que determine el reglamento que no implique un incumplimiento en los deberes expresados. Hay casos en los que debemos de aplicar una multa. Las multas se deducirán del sueldo que devengue este funcionario. También podemos hablar del caso de las suspensiones. Las suspensiones serán sancionadas sin goce de sueldo para los funcionarios o empleados públicos
que no cumplan con los deberes indicados según el artículo 31 de la Ley del Servicio Civil. También podemos hablar un poco de los casos especiales de suspensión. Algunos casos están sin goce de sueldo también y procederán cuando se decrete que hay un problema de detención por algún delito doloso, pero acá ya hablamos de un proceso mucho más grave. La postergación en el ascenso y la rebaja de categoría son otras sanciones que pueden estar abiertas a este tipo de funcionarios. Acá para aplicar a este tipo de sanciones serán suficientes las anotaciones que tienen en el libro de registro de este tipo de funcionarios y que llevan este tipo de tribunales. Será suficiente la sanción disciplinaria a que se refiere este capítulo y podrá ser aplicada con solo la robustez de pruebas que puede tener este proceso o la resolución de cualquier medio probatorio en el que se base este proceso. Esta sanción disciplinaria no tendrá más consecuencia que la de determinar el tipo de proceso que se le va a llevar a este tipo de funcionarios. Espero que esta información sea de utilidad para el equipo. Muchas gracias. Para iniciar la conclusión, vamos a partir de un pequeño repaso de lo que hemos visto. Hemos notado que para ser un funcionario público, este tiene que guiarse por el régimen de la legalidad. Además, vimos también que hay ciertos límites que los funcionarios tienen que cumplir. Además de tener autoridad, tienen límites. Y por tanto, siguiendo con esta misma lógica, hay consecuencias de no respetar los límites, como nuestra compañera nos lo explicó. Así que, como conclusión, viendo toda esta información, ¿qué extraemos nosotros los estudiantes de Derecho? Pues concluimos con esta sencilla frase: a más autoridad, más responsabilidad. Un funcionario público, como su misma palabra lo indica, llega a servir, llega a hacer el bien a la mayoría. Por tanto, si por ejemplo nosotros los estudiantes de Derecho queremos aplicar a ello, nuestra mentalidad siempre tiene que ir en pro de la mayoría. Porque así como tenemos autoridad, así nos van a exigir. Así la misma ley nos exige a actuar dentro del margen. Así que con esta breve conclusión terminamos nuestra intervención y nuestra explicación sobre las funciones de las personas que cumplen un cargo público. Esta ha sido nuestra parte y muchas gracias por escucharnos.